Hola, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que todo marche bien en sus asuntos y pues todos deseamos que gocen de buena salud. Bien, en esta mañana voy a compartir la palabra. El texto que me toca hoy vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. Y bueno, sé que hay muchos grupos, hay diferentes grupos que están tomando este estudio, lo cual es, pues, siempre invertir en el reino, siempre es invertir en conocer al Señor Jesús, pues es mucha bendición, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tú estás estudiando la palabra de Dios, que tú estás observándola, tú estás interpretándola y lo más difícil, y gracias a Dios que por la ayuda del Espíritu Santo podemos aplicarla. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Antes de orar, te pediría por favor que tengas una Biblia a la mano, que ustedes corroboren lo que uno está diciendo, porque tiene que ser palabra de Dios. Nosotros solamente somos alguien que lee la palabra de Dios. No es una experiencia personal, no es palabra de Dios la que estamos hablando hoy en esta mañana, y es bueno siempre que tú estés cotejando lo que aquí se está diciendo, ¿verdad? Para que quizá Dios te muestre algún texto en el cual tú quisieras profundizar, quisieras tener una relación, un estudio mucho más profundo con el Señor. Bueno, pues eso sería muy interesante. Entonces, Biblia, cuaderno, lápiz, para que tú vayas tomando notas y pues que Dios nos bendiga, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias de verdad, Señor, porque te ha placido que nosotros estemos hasta el día de hoy. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias, Señor, por las circunstancias, gracias por la pandemia, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito sabio, inmensamente sabio, y que aunque a nosotros nos duela, Señor, pero tú tienes un propósito. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a buscarte cada vez más, Señor, a ser dependientes más y más de ti, Padre. Y gracias, Señor, por esta carta del apóstol Pablo, de tu Hijo, de tu siervo, Señor, y gracias porque llega hasta nuestros días y es palabra actualizada, Señor. Te pido por cada una de las personas que hoy en esta mañana tú les hablarás. Toque su corazón, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, vamos a ir leyendo, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo empieza con una exhortación, y después vamos a ver dones que se nos ha dado. Y bueno, vamos a ir leyendo. Vamos por favor a leer el capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Es interesante, yo voy a buscar la palabra digno y se los voy a leer. Es interesante que el apóstol Pablo entra con esta introducción, con esta exhortación, después de que ya leímos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y vemos todas las bendiciones que como santos, como apartados, como creyentes, como hijos de Dios, todas las bendiciones espirituales que tenemos ahora en Cristo, ¿verdad? Ya hemos visto que somos elegidos, fuimos predestinados, fuimos redimidos, somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo. Esas tres cosas Pablo hace una oración para que nosotros pudiéramos tener esa sabiduría, ese conocimiento exacto
no es un conocimiento que no es exacto, dice sabiduría y de revelación y de conocimiento. Después nos habla que nosotros somos salvos por gracia, donde nosotros fuimos reconciliados con Dios. Ya la ira de Dios ya no aplica para nosotros, o sea, la suma de todas estas bendiciones. Después pasa a la reconciliación de judíos y gentiles, la reconciliación con la familia para que nosotros vayamos creciendo. En el capítulo 3 se nos dice que nosotros somos receptores de una revelación que había sido escondido por siglos, pero que ahora Dios le ha placido revelárnoslas, ¿verdad? Y después vemos tantas bendiciones. Entonces, por esa razón, Pablo en el versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y la palabra digno es la palabra axios. Dice la definición, dignamente se traduce como es digno de Dios, de cómo debiera ser la vida cristiana. Eso es lo que significa la palabra digno. El griego es axios. Entonces, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, ¿verdad? De la vocación con que fuiste llamados. Y vamos a ver que enuncia 3 elementos. Dice, con toda humildad. La palabra humildad es lo contrario de orgullo. El orgullo que del 1 al 10, seguramente cuando nosotros venimos a Cristo teníamos ese nivel 10. Poco a poco el Señor ha ido trabajando, ¿verdad? No quiere decir que ya somos perfectos, pero aquí dice con toda humildad y mansedumbre, mansos, ¿verdad? O sea, la palabra manso es lo opuesto a la rudeza, dureza. Sugiere tener las emociones bajo el control. Entonces, con toda humildad, con toda mansedumbre y por último dice, con paciencia. La paciencia, dice aquí, es el espíritu que nunca se rinde, porque permanece hasta el final, incluso en medio de circunstancias difíciles. Entonces Pablo dice que con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Él está exhortándonos, nos está animando, solícitos. La palabra solícitos es hacerlo, es estar dispuesto, es tener la actitud de querer hacerlo, de decirle, sí Señor, yo quiero andar dignamente conforme a tu voluntad. Sabemos que es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros y puede hacer esa obra, pero nosotros tenemos que ser solícitos con la actitud de querer hacerlo, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense que estas 3 palabras son interesantes. Lo opuesto de la humildad es el orgullo. El orgullo promueve la desunión en la iglesia. La humildad, la mansedumbre y la paciencia en amor debiera producir la unidad, la unión en una congregación. En una congregación que finalmente es un equipo de humanos puestos para algo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vemos que el 1 al 3 es interesante la exhortación que nos está haciendo. Dice, yo pues preso en el Señor. Imagínense, estimados hermanos, cuando Pablo da esta exhortación, después de que nosotros leímos su carta, el capítulo 1, seguramente te emocionaste de todas las bendiciones espirituales en Cristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Si Cristo está en nosotros, espiritualmente también nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Esa es una cosa que
está fuera de todo pensamiento, está fuera de toda circunstancia. Entonces, ¿qué palabras? Por eso dice ahora, ustedes deben andar dignamente, dice, ustedes deben andar digno de la vocación con que fuiste llamados. Esta palabra es muy fuerte. Por eso yo decía que tomes nota y más adelante tú lo busques en un diccionario y seguramente Dios te va a hablar fuertemente. O sea, nosotros podemos ver nuestra vida y dices, ¿realmente soy digno? Bueno, me falta, ¿cuánto me falta? ¿Cuál es del 1 al 10? ¿Cuánto me falta? Señor, tú puedes hacer ese milagro en mi vida, porque nosotros no podemos hacerlo. Entonces, después del versículo 1, 2, 3, que estamos viendo que es una exhortación, Pablo, no conforme con eso, pone elementos, como decimos, en una familia, ¿qué es lo que nos une? Cuando estamos en una empresa decimos, ¿qué nos une en esta empresa? Bueno, nos une el tener empleo, por ejemplo, el tener un lugar donde nosotros podemos tener, ¿cómo se llama? Pues cuestión monetaria para nuestros gastos financieros. Nos une y podemos hacer una lista. Pero como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, también hay elementos que nos unen. Y eso lo deberíamos de tener siempre presente. Todos los que estamos en Betel, en el aposento alto, en cualquier iglesia, ¿verdad? Nos une estos 7 elementos, dice la palabra en el versículo 4. El primer elemento es un cuerpo. Se refiere a la iglesia universal. Todas las iglesias del planeta donde se predica que Cristo es el Señor y Dios, es una iglesia donde la cabeza es Jesucristo. Entonces, el primer elemento que nos une o que debería de unirnos es recordar que nosotros somos una iglesia, un cuerpo, un espíritu. Ese espíritu que está en ti, está en mí. El espíritu que está haciendo la obra en ti, está haciendo la obra en mí. Entonces, qué interesante, ¿verdad? O sea, eso nos debería de dar gusto, alegría, ganas de hacer las cosas, que más adelante vamos a ver qué nos pide. Entonces, el primer elemento es el cuerpo, el segundo elemento es el espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza en el futuro. Algún día nosotros estaremos delante de nuestro Dios. O sea, esa esperanza es común para todos los que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos esperando ese regreso. Ese es un elemento más que nos une. Y luego dice, de vuestra vocación, versículo 5, un Señor Jesucristo. Es el mismo Señor que tú tienes, el mismo Señor que yo tengo. El Señor que murió por ti en la cruz es el mismo que por mí murió. Tenemos un solo Señor, una sola fe. Nosotros creemos en Jesús, creemos que Jesús está en nosotros y cuando nosotros oramos al Padre, el Padre no me ve a mí, ve a su Hijo Jesucristo, una fe. Y después dice un bautismo. Nosotros espiritualmente fuimos sepultados, resucitamos y ahora estamos a la diestra del Padre en Cristo. Ese es el bautismo. Y sigue diciendo, y el elemento 7 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, si el tema es la unidad de la iglesia, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros fuimos llamados y que ahora debemos andar como es digno de la vocación, en humildad, en mansedumbre, en paciencia y en amor, ¿verdad? O sea, esas tres, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, deberían fomentar la unidad en la iglesia. Y podríamos decirle, Padre, trabaja con mi humildad, trabaja con mi mansedumbre, soy bronco, Señor. Ahora sí que, como por ahí escucho, se dice, soy de mecha corta. Entonces, ayúdame, paciencia.
me he dado cuenta que me rindo muy pronto. Entonces, dame esa perseverancia. Esos 3 elementos dice que fomentan en la unidad, más los 7 elementos. Esos 7 elementos los tenemos que recordar siempre. Por eso es muy bonito que cuando tú sales fuera de la Ciudad de México y te encuentras a alguien que cree en Jesucristo, de inmediato haces clic y empiezas a platicar con él y tenemos muchas cosas en común. En la iglesia donde estamos tenemos muchas cosas en común. Por eso debemos, cuando dice la Biblia en el versículo 1, digno de la vocación, el apóstol Pablo se está refiriendo es que nosotros tenemos una responsabilidad personal, pero también tenemos una responsabilidad para con los santos, para el servicio de los santos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, los primeros 3 versículos, el apóstol da una exhortación, nos anima. Del versículo 4 al versículo 6, estamos viendo que nos muestra cuáles son esos elementos que nos permiten la unidad en la iglesia. Ahora vamos a ver la distribución de los dones. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí hay que poner mucha atención y toma nota porque dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, y esta referencia de dio dones a los hombres, hay una referencia en el Salmo 68. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, está trayendo una historia o está figurando cuando un rey salía a la guerra. Y si ese rey que salía a la guerra triunfaba, él le placía repartir los bienes, porque ese rey había triunfado. Y ese rey repartía regalos, que significa dones, a quien él quiere. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y murió y fue sepultado y resucitó, él fue victorioso y ahora está sentado a la diestra del Padre. De esa misma manera, él da dones de aquellos, fíjense, a nosotros nos rescató, pero ahora en Cristo, él nos dota de dones espirituales, nos vuelve personas dotadas, ahora sí de que buenos para nada, pero ahora en Cristo nos da dones. Vamos a leerlo. Por lo cual dice versículo 8, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se está refiriendo cuando es un salmo de David, cuando un rey sale a la guerra, es vencedor y reparte el botín. De la misma. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. O sea, Jesucristo baja y cuando es sepultado baja a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo venciendo. Por esa razón, Él está dando esos dones. Después de rescatarnos, ahora Él le place a esos escogidos, a esas personas. Y quiero decirte algo. De hecho, todos los santos están dotados. Todos están dotados para servir
a los demás espiritualmente. No hay uno que diga que no le ha sido dado un don. Entonces, vamos a seguir, dice el versículo 11, ¿verdad? Fíjate, vamos a ver cómo se enlaza el versículo 8 con el 11. Voy a leer el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? El versículo 11. Si estuviéramos en la congregación, le pediría a alguien que me lo lea en voz alta. Si tú puedes, léelo en voz alta, despacio. Dice, quiero que veas cómo se enlaza el versículo 8 con el versículo 11. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús victorioso, el Rey de Reyes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, él dotó a personas, podemos decir personas dotadas espiritualmente. Sabemos que cuando nacemos traemos esos talentos naturales, que a lo mejor eres matemático, cantante, arquitecto, panadero, qué sé yo. Tienes un talento natural. Pero Dios te da esos dones y vamos a ver para qué los da. Entonces, sí viste que en el 8 se enlaza con el 11. Pero es muy importante que entendamos que nuestro Señor Jesucristo, después de haber ascendido, dice la Biblia, Él dio dones. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de esos dones. Y aquí mucha atención. Dice la palabra en el versículo 12, ya me estaba yendo a otro capítulo, hermanos. Dice, esos dones fueron dados a fin de perfeccionar a los inconversos. ¿Así dice en tu Biblia? No. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién es un santo? Para la palabra de Dios, el versículo 1 dice, ¿quiénes son esos santos? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Obviamente, pues fue esa carta en ese tiempo, pero hoy podemos decir los que están en iglesia Betel, los que están en iglesia A, B, C, etcétera, etcétera. Entonces, y él mismo constituyó a unos apóstoles, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjate que aquí podríamos hacer una pregunta, y es muy interesante que nos la hagamos. Si yo te preguntara, ¿cuál es el propósito de una iglesia? Porque muchas veces yo he escuchado de que pues ya quiero congregarme porque es correcto, digo, no está mal. Los extraño, quiero cantar la alabanza, quiero saludar, eso está bien. Pero el fin último de esto, de esas reuniones, vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para dos cosas. Y si puedes, subráyalo. Y si tenemos duda, pues vamos a orar para que el Señor nos revele, porque aquí tú estás, cada uno de los que están escuchando, todos los santos están involucrados. Y es como si nos dijera el Señor, Arcadio, yo te doté de esto, y a lo mejor Arcadio sabe que no ha hecho su tarea. ¿Cómo, Señor? O sea que yo también estoy involucrado en el evangelismo. Puede ser que no seas pastor o maestro,
Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que nos vamos a desarrollar. Pero de que estás involucrado, estás involucrado. O sea, no es para el caso de Betel, no solamente es Abraham, Mercedes, a ver, se me olvidan los nombres, Anthony, perdón, Isidro, no sé, hermanos, ahorita, no, Abel, bueno, todos los servidores, bueno, y nuestro hermano, por supuesto, Mario. No, esta palabra no es para ellos, esta palabra es para todos nosotros, todos los santos, todos, absolutamente todos. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí quiero que te imagines 3 grupos de personas. Por un lado, tú debes de saber que los apóstoles, los 12 apóstoles, Pablo apóstol y otros apóstoles que se mencionan en Hecho, ya pasó, profetas que Dios utilizó para el inicio de la iglesia, y hoy tenemos evangelistas que pueden ser misioneros, que pueden ser los evangelistas que, pues tú eres un evangelista cuando tú le estás compartiendo la palabra de Dios en el comedor, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, donde sea, eres un evangelista. Y hay otros que son pastores, los que cuidan a las ovejas, los que cuidan a la congregación, pero hay otro que enseña la palabra de Dios. Y bueno, esos son los 5 que aquí menciona. Y entonces, esas personas, repito, cuando digo personas dotadas, no pienses que solamente son los pastores y maestros y los predicadores. No. Lo voy a decir despacio. Si eres santo y Cristo Jesús es tu Señor, este versículo 12 es para ti. Tú también estás en ese grupo que ha sido dotado para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice la palabra. Entonces, por lo pronto hay tres grupos. Los pastores y maestros, imagínate aquí en un grupo, si estuviéramos en la congregación, le pediría a los maestros, le pediría a los predicadores, por favor pásenle, estos son los grupos, el grupo de los pastores y maestros. Ahora, ¿quiénes son los santos? Todos los que estarían sentados en la congregación. ¿Cuál es ese propósito de que los maestros y pastores enseñen a los santos? Para que los santos, ya dijimos que son los que están sentados en la iglesia, hagan el trabajo, la obra del ministerio, como dice aquí la palabra, y la edificación del cuerpo de Cristo. Y esos santos, esos que están ahí sentados los domingos, salgan al mundo. ¿A qué crees que van a salir? A evangelizar, a compartir la palabra de Dios. Y si fuera posible, ir y predicar y hacer discípulos, bautizándolos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Equipar, pastores y maestros, equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo y salgamos de esa congregación al mundo. Vamos a decir el lunes que te vas al trabajo, que te vas a tu negocio, te vas no sé dónde y evangelices. Ese es el trabajo. Fíjate qué iglesia tan motivada. Elegidos por Dios, redimidos, sellados, reconciliados. Ya no hay más judío y gentil. Dios le ha placido revelarnos su palabra. Cuando digo revelarnos su palabra es como si cuando cayera el maná,
Y lo único que tenían que hacer cuando salieron de Egipto y después andaban en casa de campaña, así se dice, casa de campaña, entonces Dios les proveía el maná. Lo único que tenían que salir es salir de su casa y recoger el maná. Cuando digo que Dios te ha revelado tu palabra, cuando dice que Dios le ha placido revelarnos el misterio, es que aquí está. Lo único que tenemos que tener es la disciplina de todos los días leer su palabra. Y si usted lee un capítulo diario, son 1270 capítulos, 1270 días, entre 365 días, creo que da arriba de 3 años. Si usted lo quiere leer en un año, tendrá que leer alrededor de 3, 4 capítulos diarios, pero estudiarla. Entonces, fíjese que ese cuerpo de maestros y pastores deben estar están dotados. De hecho, todos estamos dotados. Si nosotros tenemos ese hábito de venir y abrir su palabra, es curioso, les comento, una persona que me enteré que estaba muy desesperada porque su mamá está muy grave. Y pues por lo que leí, yo estoy en varios grupos de oración en algunas iglesias. Y yo veía que estaba, por su forma de escribir, estaba angustiada. Le dije, Señor, pues creo que debo hablarle. Le marqué, ya era tarde. Y bueno, no voy a platicarnos, pero algunos detalles interesantes para que nosotros veamos áreas de oportunidad. Porque siempre que cuando me dicen, oye, ¿puedes orar por tal persona que a lo mejor no conozco? Yo lo que les digo es, ¿y esa persona ya conoce al Señor? O no. Y siempre le digo, sí, vamos a orar por ella, pero por favor encárgate o comprométete de que tú le vas a compartir la palabra. Porque ¿qué es más importante para un cristiano? Si tuviéramos dos opciones a elegir, una, sanidad espiritual o sanidad física. Si a un creyente le preguntaran, oye, tu familiar, nada más dime, tienes una opción, elige, sanidad física o sanidad espiritual. Pues sanidad espiritual. Quiero que lo piensen. Entonces, ¿de qué sirve que, puede estar muy sano, pero dice, puedes ganarte el mundo, pero si tu alma se pierde? Entonces, esto es muy importante, hay muchas oportunidades. Y me dice la joven, dice, oye, ¿y sí conoce a Dios? Sí, he visto todas las películas, vi la película de Magdalena, vi la película de, no sé, como 3 películas. Y he visto en internet algunos cortos, y para ella eso es conocer a Dios. Eso nos muestra que hay muchas áreas de oportunidad. Por eso los santos, yo pregunté, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Porque yo ya estaba aburrido y ya llevo un año y pues ya quiero ir y quiero tomar café. ¿Ese es el propósito, el fin último? ¿O voy a ir porque voy a aprender y voy a platicar otras experiencias de cómo ha estado? Porque espiritualmente, cada vez que tú le compartes a alguien, yo sí creo que como que suena la caja registradora, porque dice la palabra que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo. Y cada persona que tú le compartes, bueno, en principio, Dios dice que su palabra no regresa vacía. Y le estás compartiendo de algo serio, esto no es un juego. Si no tiene a Cristo en su vida, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos, no ceso de dar gracias. Pues ¿cómo no?
Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar es que si eres santo, Dios te ha dotado. Dios te ha dado dones. Y la idea de estar como santos reunidos es desarrollar esos dones. Desarrollar esos dones. Si Dios te ha dado, y yo conozco a personas de verdad que ya deberían de estar enseñando. No lo hacen porque se ponen nerviosos. Pero quiero decirles que todos los que hemos pasado por ahí, todos de hecho, en este momento yo estoy nervioso. Nervioso porque yo quiero que por favor entendamos aquí este texto de lo que nos está diciendo Dios. Y si estamos en un equipo, en un grupo de santos, pues todos, bíblicamente nos dice que nosotros nos debemos apoyar unos a otros. Entonces, pastores y maestros, el grupo de la iglesia es para ser equipado, para ser enseñado, con un propósito para edificar al cuerpo, dice la palabra, ¿no? Edificación del cuerpo de Cristo y la obra del ministerio. Salimos de la iglesia, nos vamos al mundo con un propósito: evangelizar. Evangelizar. Compartir la palabra de Dios. Y les compartí de esta joven porque hay muchas oportunidades ahorita. No me cabe duda que Dios, todos lo sabemos, Él ha permitido esta pandemia con un propósito. Yo estoy seguro que Dios te ha bendecido de ver cuántas familias vienen a los pies de Dios. Como ayer decíamos, si no fuera por la pandemia, no estaríamos orando con la persona que yo estuve. Si no fuera la pandemia, no estaríamos en grupos de oración todos los días. ¿No es maravilloso esto? Es increíble. Entonces, esto es como pues una cosecha espiritual abundante. Yo espero de verdad que en este tiempo de pandemia, que ya cumplimos un año, alguien haya leído completa la Biblia, de pasta a pasta. Hermanos, hay quien dice, no, es que si lees toda la Biblia, eso no, olvídate, Dios nos dejó la palabra de Dios y Dios quiere que lo conozcas. Porque yo he escuchado personas que dicen que no sirve de nada leer esto. Dios mío, pues aquí está la vida eterna. Y Dios es el que cambia a las personas, Dios es el que hace, el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Entonces Dios te puede transformar a través de la lectura de la palabra. Y qué maravilla que tú seas una persona, eres una persona dotada. Pero ahora desarróllalo. Y ejerce, como dice el apóstol Pablo, tu responsabilidad, como es digno de tu llamamiento. Sí. Y voy a continuar. Entonces, ya viste, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Equipar a los santos. ¿Y para qué quieres equipar a los santos? Para que hagan la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es en la iglesia. Y salgamos al mundo y prediquemos la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! En otras palabras, Dios te está nombrando su embajador. Ese es tu puesto o tu título, no sé cómo se dice. ¿No es maravilloso? Y cada vez que tú compartes, yo creo que la caja registradora suena. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Hermano, como en todo, si quieres hacer ejercicio, tienes que ser disciplinado, generar ese hábito. ¿Tú quieres glorificar a tu Dios?
disciplínate. Esto quiere decir, y lo digo porque eso está sucediendo. Dicen que la lucha que tenemos es nuestro cuerpo, el mundo y Satanás. El mundo a lo mejor se traduce como Netflix y todas las cadenas esas que hay ahorita compiten con la palabra de Dios. Ya va a empezar la serie. Cierras tu Biblia y a lo mejor inviertes hasta 3 horas viendo una serie. Hasta ahí. Y dice el versículo 13. Entonces ya vimos la finalidad, la intención, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es madurez. Este versículo se refiere que el Señor quiere que lleguemos a un nivel de madurez espiritual. Tú sabes, y sobre todo los varones, pues los equipos que funcionan y que son campeones, son equipos que cada quien hace lo que le toca hacer y trabajan de forma armónica, como si un director de una orquesta los tuviera con una batuta. En la iglesia hay dones. Hay mujeres y varones dotados, solo que tienen que desarrollarse. Ay, es que a mí me da un devocional, inténtalo. Es que a mí me da pena ir a compartirle, no sé cómo abordarlo, inténtalo. Es más, cuando yo empecé a dar curso, yo no quiero decir que ya lo haya alcanzado, y pues por la gracia de Dios aquí estoy y me está poniendo a compartir un texto, pero la primera vez que yo compartí un estudio, alguien estaba a mi lado. Yo sentí como que me aventaron al agua, como que se me aventaron a la alberca, y ese que estaba a mi lado estaba por si me ahogaba. O sea, cuando te aventan en una alberca y no sabes nadar, te estás ahogando, pataleando y te da conmoción. Y él me iba a sacar. Bueno, yo mentalmente así estuve. Si tienes miedo a evangelizar, compartirle a alguien, pues a lo mejor te puedes asociar con alguien que te muestre cómo lo hace. Hay muchas formas. Si tú quieres darle la gloria y la honra a Dios, vas a buscar formas de hacerlo. Compartir un devocional, evangelizar, llamarle a una persona. ¿Cuántas veces no me han dicho? Es que tengo que ser cauteloso. La palabra cauteloso está diciendo es que me da miedo. Antes de hablarle, ora a Dios, Señor, esta persona tiene que conocerte, por favor. Bueno, el gran mandamiento y la gran comisión. Si Dios te lo está mandando es porque Dios te va a dotar. Entonces no lo olvidemos. Ya después de haber leído todo lo que dice el capítulo 1, es una carta hermosa de Efesios. Doctrinal. Y ahora estamos escuchando cómo debemos andar. Cómo debemos andar como dignos embajadores, ¿verdad? Entonces dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando esto del viento de doctrina es como las olas, hay muchas corrientes. Hoy con los medios electrónicos en lugar de estar informados, estamos desinformados, ¿verdad? La gente cree todo, ni siquiera analiza las fuentes. Es lo mismo si tú escuchas una predicación, no lo creas todo, tienes que venir a la fuente original. Por eso yo siempre les pido su Biblia, un lápiz y un cuaderno.
Eso es lo que debemos hacer. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y de veras, caemos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, como esas sinfónicas, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Imagínate, si toda la gente dotada de Betel, hiciera lo que tiene que hacer, o sea, con esto me voy a quedar. Quiero que cierres tus ojos. ¿Qué pasaría si todos nosotros hacemos lo que tenemos que hacer? Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos nuevamente por esta mañana. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la exhortación. Gracias porque tú nos das elementos, Señor, de recordar de por qué tenemos que estar unidos como una iglesia, como un equipo. Señor, también gracias porque nadie de nosotros puede decir que no sirve para nada. Tú nos has dotado, Señor, gente dotada. Solamente que tenemos que desarrollar y ser competentes, Señor. Ayúdanos, recuérdanos eso. Realmente, Señor, esto es increíble. Señor, y tienes un propósito con esos dones. No es para guardarlo. Te doy gracias, Dios, porque me da la oportunidad de compartir esto. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido estar en otros grupos. Te pido por las personas que están escuchando, Señor, porque algún día estaremos delante de tu presencia, rindiéndote cuenta, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra el propósito de la iglesia. Es irnos a equipar, es irnos para hacer la obra del ministerio, el trabajo, la edificación del cuerpo y salir. Tenemos que salir, Señor, y compartir las buenas noticias con aquellas personas que no te conocen. Te pedimos, Señor, que pongas el querer como el hacer en nosotros y te pedimos, Señor, por nuestros hábitos. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que somos débiles. Ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos, Padre, porque en tu palabra hay vida eterna, hay sabiduría y tu espíritu nos llena. Y yo sé que sabemos que como Padre bueno, cuando tú ves que tus hijos se esfuerzan y no lo logran, tú eres bueno, Señor. Haces tu obra en cada uno de nosotros, haces milagros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.